Bueno, sigue causando repercusiones la entrevista del exministro del Interior Jorge Burgos desde Londres. Por ejemplo, el presidente de la Cámara, el socialista Osvaldo Andrade, dijo que le vendría bien un descanso. Vamos a conversar de este y otros temas junto al diputado Fuad Chahín, diputado de la DC y además jefe de esta banca en la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero preguntarles es cuál es su reacción frente a esta otra reacción, este deseo que sabemos todos evidentemente esconde una ironía del diputado Andrade que descanse bien Jorge Burgos. Muy buenas noches, Mónica. Mire, uno hubiese esperado un poquito más de prudencia y de autocrítica del diputado Andrade, toda vez que creo que uno de los actos más incomprensibles en la política chilena del último tiempo es el que protagonizó justamente Osvaldo Andrade, haciendo un téngase presente al Tribunal Constitucional contra un proyecto de ley de su gobierno que contiene una indicación que firmó la Presidenta de la República, que es militante de su partido, esa fue la indicación que se aprobó y que él trató de impugnar ante el Tribunal Constitucional, y él además no puede de alguna manera desligarse de su rol de presidente de la Cámara de Diputados, donde fue elegido justamente por toda la nueva mayoría. A mí me parece que justamente este desorden, esta falta de cohesión política es una de las cosas a las que alude el exministro Jorge Burgos, de su cansancio político, no solo físico, y por lo tanto uno lo que espera es que en definitiva se tome nota de esto, se rectifique, se corrija y no se insista con estas prácticas que de alguna manera están generando un desgaste acelerado al gobierno. Un acto tan incomprensible, dice usted, o el más incomprensible, no recuerdo la palabra exacta que ocupó para referirse al diputado Osvaldo Andrade con su requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero tan incomprensible como el del propio exministro Burgos cuando, siendo ministro del Interior, dijo que tenía dudas sobre una de las tres causales del proyecto de aborto que impulsaba y que impulsa la presidenta Bachelet. A mí eso no me parece, porque él guardó riguroso silencio durante toda la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto de despenalización. Él señaló que tenía dudas y todos sabemos que este es un punto en que la democracia cristiana hizo expresa reserva cuando se discutió el programa. Por lo tanto, él era ministro. Gabinete, era el jefe de gabinete, no era un diputado más, era el jefe político del gobierno y ha contrastado con el nuevo ministro del Interior que dice que apoya sin ningún doblez todo el programa de la presidenta Bachelet. Bueno, son personas distintas, tienen opiniones distintas. Cuando la Presidenta de la República tomó la decisión de designar a Jorge Burgos, sabía quién estaba nombrando del Ministerio del Interior y él tenía efectivamente una duda legítima respecto a la tercera causal, como la tienen muchos demócratas cristianos, y por lo tanto creo que él lo que hizo fue justamente expresar aquello. Sin embargo, el ministro Jorge Burgos no se involucró justamente para que el resto del equipo de gobierno pudiera de alguna manera gestionar ese proyecto de ley con la más absoluta libertad. El actual ministro tiene una posición distinta, absolutamente legítima. Yo voté favorablemente la despenalización de las tres causales y por lo tanto en esto siempre nosotros señalamos que en la democracia cristiana había más de una opinión, lo dijimos desde la discusión del programa y también así se expresó en la votación. Diputado, usted también tiene un juicio crítico como lo tiene el exministro Burgos y así lo expresó en esta entrevista a Canal 13 sobre el rol que tiene el segundo piso. Él fue muy duro en criticar el rol, por ejemplo, sin nombrarla, porque dijo además, bien despectivamente, que se le había olvidado el nombre de Aide Rojas, la encargada de prensa de la presidenta, a los 3 días, que todos sabemos que no es verdad, que todos sabemos cómo se llama, digamos, más aún el exministro del Interior. Pero en fin, usted comparte el tono, pero además el fondo de esa crítica a los asesores del llamado segundo piso de la presidenta Bachelet. ¿Tienen un poder excesivo? Mire, yo desconozco cómo se dan las lógicas dentro del Palacio de Gobierno, cuánto el peso que tiene el segundo piso, cuánto el peso que tienen los ministros. La verdad es que lo único que uno ve es que en algunas cosas efectivamente lo que faltaba era coordinación dentro del propio gobierno, capacidad de anticipación y también, ¿no es cierto?, una gestión política mucho más estrecha con las bancadas parlamentarias. Eso es lo que uno ve, cómo se tomaban las decisiones, quién influía más o menos. Claramente que es algo que desde el mundo parlamentario a nosotros nos cuesta poder evidenciar y por lo tanto no tengo una opinión al respecto. Ya. ¿A usted también le molesta como al exministro Burgos esa sensación de que hay, o esa certeza desde su perspectiva de que hay algunos en la nueva mayoría
que no quieren un proceso de reformas estructurales con gradualismo, sino que lo quieren en una velocidad mucho más rápida? Yo creo que ha existido bastante, yo diría, infantilismo de repente. Pretender que todo se tiene que hacer ahora, inmediatamente, sin evaluar el contexto. Hoy día estábamos en la subcomisión mixta de presupuestos con el ministro de Hacienda y uno se da cuenta cómo está aumentando notoriamente el gasto fiscal, no así los ingresos del fisco en un contexto, ¿no es cierto?, de caída libre del precio del cobre, de desaceleración económica en el contexto internacional, lo que también está golpeando fuertemente la inversión en nuestro país. Y por cierto que ese es un escenario que no estaba previsto al inicio del gobierno y por lo mismo lo responsable es poder incorporar gradualidad en la reforma. Ese fue uno de los temas más importantes que trató de impulsar justamente el ministro Jorge Burgos, apoyando en eso al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Y claramente a algunos le incomodó eso, le molesta profundamente, pero creo que en el ejercicio del gobierno uno también tiene que tener un sentido profundo de responsabilidad. La responsabilidad en ese momento significaba gradualidad en la reforma y también diálogo y búsqueda de entendimiento, porque la polarización le hace mal al país y creo que ese fue uno de los tonos importantes que intentó siempre darle al gobierno el exministro Jorge Burgos y creo que en eso tiene todo nuestro reconocimiento. ¿Usted cree que, como dijo el exministro Burgos, en la democracia cristiana se prefiere algo más parecido a la exconcertación que a la actual nueva mayoría? ¿Qué prefiere la ADC? ¿Concertación o nueva mayoría? Mire, yo creo que ese es un debate abierto. Hay algunos que son nostálgicos de la concertación, hay otros que se sienten cómodos en la nueva mayoría, hay otros que creemos que lo importante es poder resolver los temas del presente, porque no ha sido fácil la convivencia al interior de la nueva mayoría, no solo, digamos, con los nuevos socios, sino que también con algunos que venían de la concertación, que han tomado posiciones bastante complejas en el último tiempo. Lo más importante es poner la mirada en el futuro, y la democracia cristiana yo creo que está muy cómoda una alianza de centro-izquierda. En eso no hay ninguna duda, ese es nuestro domicilio político que es absolutamente conocido, pero creo que tenemos que ponernos muy de acuerdo, no solo en los objetivos programáticos, sino que también en los medios, en las formas, en la manera de entender la política, si queremos proyectarnos en una coalición que realmente tenga posibilidades de triunfo y de gobernabilidad en el futuro. Diputado, ¿es necesario un cambio de gabinete más profundo que solo cambiar a la cabeza del gabinete porque renuncia Burgos? ¿Es necesaria una remodelación más profunda? Mira, yo en esto estoy absolutamente de acuerdo con lo que señaló la presidenta del partido, la senadora Carolina Goich. Yo creo que es importante que realmente se mejoren notablemente las coordinaciones políticas entre el gobierno y el Parlamento. Creo que ahí es necesario hacer un ajuste, más que de nombres quizás, ¿no es cierto?, porque es una facultad privativa de la Presidenta de la República y en eso somos muy respetuosos, pero sí en la manera en que se ha dado esta coordinación. Creo que tenemos que fortalecer y estrechar ese vínculo con más reciprocidad también, con más respeto a la labor parlamentaria, con mayor capacidad de diálogo efectivo y conducente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, nos parece a nosotros que si se va a hacer este cambio tiene que hacerse ya. ¿Por qué? Porque no hay que mantener incertidumbre. Una de las cosas que realmente complica la gestión del gobierno es mantener durante mucho tiempo en duda si hay cambio de gabinete, no hay cambio de gabinete. Si se va a hacer, que se haga ahora, que se haga rápido y que podamos aprovechar, ¿no es cierto?, el tiempo que nos queda. Nos quedan más de 20 meses de gobierno y tenemos que terminar bien. La posibilidad de proyección de la nueva mayoría o de la coalición de centro-izquierda que tengamos depende de poder mejorar la gestión de gobierno en los meses que quedan. ¿Es un yes man el nuevo ministro del Interior, como dijo el senador Larraín? No, en absoluto. Quienes conocemos a Mario Fernández sabemos que está muy lejos de ser un yes man. Él entiende perfectamente el rol que tiene que cumplir. Él es el ministro que va a encabezar efectivamente el gabinete y por cierto que está convencido de las reformas, está convencido de lo que ha planteado el gobierno, pero naturalmente que él tendrá que darle su impronta, su gradualidad, su tono, su manera de poder en definitiva enfrentar el desafío que tenemos. Yo creo que hay algunos que están bastante, yo diría, con un ánimo de criticar y obstruir todo. A mí me parece insólito, ¿ya?, que el presidente de la UDI, vocero de Chile Vamos, a 5 días de haber asumido el ministro del Interior, empieza a descalificarlo, de tildarlo de yes man, ¿no es cierto?,
y de tratar de alguna manera cuestionar su rol. A mí me parece insólito. Lleva apenas 5 días en el Ministerio del Interior. A mí me parece que la oposición debiera darle un poquito más de crédito al nuevo ministro y ser un poco más comprometido con el país. Yo creo que si seguimos con ese ánimo de confrontación y descalificación, evidentemente que Chile es el que pierde. Y por lo tanto yo le hago un llamado a la oposición a ser más serio, ser más responsable y a tratar de colaborar también desde su rol crítico de oposición, pero una oposición colaborativa, una oposición constructiva. Diputado. ¿Para qué? Para poder sacar adelante los desafíos que tenemos como país, que son enormes. Y hablando de sacar adelante, pero en otro ámbito completamente distinto, porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo van a sacar adelante la reforma laboral? ¿Va o no va esta reforma constitucional para finalmente, según algunos, según el ministro Valdés, acomodar la reforma laboral sin un desacato a lo que dijo el Tribunal Constitucional? Para otros, de hecho, para la propia presidenta de la ADC, para reponer la titularidad sindical. A ver, ¿cuál es la versión final? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Hay una reforma constitucional para reponer la titularidad sindical, sí o no? ¿O para acomodar la reforma? Bueno, el ministro del Interior lo que ha pedido es tiempo para poder estudiar en profundidad el fallo. Recordemos que él es un destacado profesor de Derecho Constitucional y por lo tanto la opinión del nuevo ministro del Interior va a ser muy importante para poder definir cuáles son los pasos a seguir. Pero esta reforma constitucional lo que busca de alguna manera es poder, por un lado, tener viabilidad política, es decir, tratar de tener los votos suficientes para poder aprobarla, y por otro lado, reponer parte importante del corazón de la reforma laboral, que es al menos tener una preferencia sindical a la hora de negociar. Y creo que eso es muy importante. O sea, esta reforma, si es que se trata de reponer absolutamente la titularidad sindical, estamos claros que no se van a tener los votos en el Congreso. ¿Por qué? Porque la derecha simplemente no lo va a apoyar y por lo tanto tenemos que tener una mezcla de pragmatismo para poder tener los votos, pero por otro lado de rescatar de alguna manera lo esencial de esta reforma, que es justamente privilegiar a los sindicatos en la negociación, no excluir completamente probablemente los grupos negociadores, pero sí privilegiarlo. Cuestión que es bueno, yo creo, también para el buen funcionamiento de la economía, porque siempre es mejor tener como contraparte organizaciones sólidas, estables en el tiempo, como son los sindicatos, y no grupos negociadores, y que estos solo puedan operar en la medida en que no existan sindicatos. Bueno, yo creo que por ahí va a ir en definitiva esta reforma constitucional. No nos adelantemos, queda una semana como para que el ministro del Interior pueda de alguna manera estudiar bien el fallo y poder orientar el texto de esta reforma. Hay un equipo donde están parlamentarios de todas las bancadas, con las Express también trabajando en una propuesta. Esperemos que pronto tengamos un texto ya concordado entre la nueva mayoría y que podamos dar a conocer a la opinión pública. Ya, pero pidió 48 horas, no una semana, pero ya, eso es una broma. Tal vez eran horas hábiles, no sé, de trabajo. Pero en fin, muchas gracias, diputado Chaín, por habernos acompañado. La opinión del ministro la va a tener en 48 horas, pero ahí tendrá que afinarse el texto. El ministro de Hacienda hoy día nos dijo que probablemente durante esta semana, no nos dijo un día exacto, por eso que durante esta semana, lo planteé entonces, más tardar el próximo día lunes. Vamos a ver, pues. Ya, muchísimas gracias por habernos acompañado, diputado. Entonces esta semana debiera haber luz verde, según usted, a qué se va a hacer con la reforma laboral. Que esté muy bien, buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Mónica.